estamos en la carrera de medicina veterinaria y le venimos con un tema muy importante de los bovinos. Parte del cráneo y el miembro pelviano, adaptación a rumiar y soporte al peso. Como primer punto les hablaré de los bovinos y la importancia en la medicina veterinaria. Los bovinos son una especie doméstica muy importante en el ser humano, ya que este de aquí es el que proporciona la carne y la leche con un gran valor económico. En la medicina veterinaria, los bovinos tienen un estudio anatómico que es fundamental para poder comprender su fisiología, poder detectar enfermedades, poder aplicar tratamientos quirúrgicos y poder manejar su bienestar y productividad. Conocer más de la anatomía de un bovino nos permite entender su locomoción, su estructura corporal y su adaptación al pastoreo, esencialmente en el manejo clínico y zootecnico. En la relevancia anatómica se encuentra el soporte, el movimiento y lo que es la protección. En el soporte encontramos lo que es el esqueleto, que este de aquí es el que permite sostener todo el cuerpo del animal, permite y mantiene la postura y tiene unos huesos fuertes para poder resistir el peso del animal. En el movimiento encontramos vueltas las articulaciones, encontramos los músculos, que esos de aquí son los que se unen al esqueleto para poder permitir el movimiento, el correr, el caminar y mantener el equilibrio, así siendo el miembro pélvico el que genera la fuerza de propulsión. En la protección encontramos lo que es el cráneo. Este de aquí es el que realiza las funciones vitales, protegiendo el cráneo, el cerebro y también los órganos sensoriales. Además de proporcionar estructuras y soportes en la cabeza, el cráneo y la caja torácica forman parte de una estructura clave en esta función. Características principales de los huesos del cráneo. El cráneo del bovino se caracteriza por ser alargado, grande y muy resistente, lo que permite proteger el cerebro y órganos sensoriales, proporcionando estructura y soporte para la cabeza. Como huesos principales tenemos el frontal, el parietal, el occipital, el maxilar, el temporal y el mandibular. El frontal forma la frente y cavidades orbitales. El occipital protege la parte posterior del cráneo y se conecta con la columna vertebral. El mandibular soporta dientes molares y premolares que sirven para la masticación. El maxilar y los huesos nasales forman el hocico y sostienen incisivos o soportan incisivos. Asimismo, conocer su osteología es clave para diagnósticos y la salud del animal. Como dato curioso, los cráneos o los cuernos del bovino no son simples estructuras externas, sino que cuentan con un núcleo óseo que forma parte del frontal y está recubierto por una capa de queratina, lo que es similar a nuestras uñas. Además, cada cuerno tiene conexión con los senos frontales, por lo cual una lesión en esa zona puede causar sangrado o infecciones internas que podría afectar en la salud del animal. El miembro pélvico del bovino es una estructura fundamental para la locomoción, para actividades productivas como el desplazamiento, reproducción y también para el soporte del peso del bovino. En el miembro pélvico encontramos una división de tres partes esenciales, como serían la cintura pélvica, huesos del muslo, el hueso del muslo, hueso de la pierna y huesos del pie. En la cintura pélvica encontramos principalmente el coxal. El coxal es un hueso que se conforma de tres partes principales: el ilio, el isquio y el pubis. Las tres a su vez conforman el acetábulo. El acetábulo se conforma de tres partes: una parte del ilio, una parte del isquio y una parte del pubis. El acetábulo se articula con la cabeza del fémur.
formando así la articulación de la cadera. El fémur es un hueso largo, fuerte, el más fuerte del miembro pélvico. En su parte distal encontramos la cabeza, la cual se articula con el acetábulo. Encontramos también trocánter mayor y trocánter menor, en los cuales se insertan músculos fuertes. En su parte distal encontramos la tróclea, en la cual se articula con la patela o rótula. La rótula o patela es un hueso sesamoideo que se desplaza a través de la tróclea cuando el animal realiza movimientos de flexión y extensión de la extremidad. A su vez, la rótula y patela se articula en la parte proximal de la tibia. La tibia es un hueso funcional en el bovino, es un hueso funcional, porque el peroné es solamente un vestigio del hueso ubicado hacia la lateral. En su parte distal se articula con los huesos del tarso. En el tarso encontramos huesos del tarso. Esencialmente encontramos dos importantes: el calcáneo, que es un hueso que se caracteriza porque sobresale, en el cual se insertan músculos como se inserta el tendón de Aquiles. También encontramos el astrágalo o talos, el cual se articula con la tibia. A continuación encontramos también el metatarso. En los bovinos, los metatarsos se fusionan. Los metatarsos 3 y 4 se encuentran fusionados formando el hueso metatarsiano mayor. En su parte distal se articula con los falanges. En los falanges del bovino encontramos como funcionales solamente los falanges 3 y 4. Los falanges 2 y 5 son rudimentarios y vestigiales. Yo voy a dar las comparaciones entre especies, entre el equino, el bovino y el canino. Radio y ulna en el equino. El radio es largo y fuerte y la ulna es reducida y parcialmente funcional radio, dando poco o a veces ningún movimiento de rotación. Radio y ulna en el bovino es similar al equino. El radio dominante, ulna parcialmente funcionada, adaptado a soportar peso y tiene un limitado de rotación. Radio y ulna en el canino. El radio y la ulna son separadas, permitiendo movilidad de agilidad para manipulación y movimientos ágiles. El húmero en el equino tiene un tubérculo mayor poco pronunciado y se divide en porción craneal y caudal. También tiene un surco intervercular dividido por un tubérculo intermedio y tuberosidad deltoidea pronunciada. Tuberosidad redonda, ancha, circular y rugosa, y tiene un surco musculoespiral profundo. El húmero en el bovino tiene un tubérculo mayor desarrollado que se extiende por encima de la cabeza y se divide en porción craneal y caudal. Tiene un surco intervercular que no se divide. Tiene una tuberosidad deltoidea poco pronunciada y tiene una tuberosidad redonda que no es prominente. Y tiene un surco musculoespiral poco profundo. El húmero en el canino tiene un tubérculo mayor poco pronunciado y no se divide. Tiene un surco intervercular que tampoco se divide y tiene una tuberosidad deltoidea en forma de cresta y alargada. También tiene una tuberosidad redonda poco manifestada y un surco musculoespiral poco profundo. La escápula en el equino tiene una tuberosidad de la espina que es rugosa y ancha. Su acromión es ausente y tiene una incisura glenoidea presente. Tiene apófisis caracoides prominente y tuberosa. La escápula en el bovino tiene una tuberosidad de la espina que es alargada y ancha. Tiene acromión estrecho y puntiagudo y también tiene una cintura glenoidea ausente. También tiene apófisis caracoides corta y redonda.
El húmero en el canino tiene una tuberosidad de la espina ausente, tiene un acromión prominente y pronunciado en un proceso amotus-obtuso, tiene incisura glenoidea ausente y tiene una apófisis caracoides pequeña y en forma de cresta. La comparación entre especies del cráneo. En el equino, su cráneo es alargado y tiene un hocico prominente. Su mandíbula es alargada, con fosa masentérica profunda y proceso coronoide desarrollado, adaptada al pastoreo lateral. Huesos nasales largos, cavidad orbital lateral, cresta facial marcada, sínfisis mandibular corta y suturas visibles. En el bovino, su cráneo es ancho y macizo, cara corta y mandíbula fuerte con fosa masentérica amplia. Y proceso coronoide alto, adaptada a la molienda de pasto. Huesos nasales cortos, cavidad orbital lateral, cresta facial robusta, sínfisis mandibular larga y suturas prominentes. En el canino, el cráneo es variable según la raza. Mandíbula corta y robusta, fosa masentérica moderada, proceso coronoide prominente, huesos nasales cortos, órbitas frontales o laterales, según la raza. Cresta facial menos marcada y sínfisis mandibular moderada. Gracias. Adaptaciones funcionales en bovinos. El cráneo y su importancia en la rumia. El cráneo del bovino está especialmente adaptado para facilitar la masticación, trituración del alimento, mejorando la digestión. Sus características principales son los incisivos que solo están en la mandíbula inferior y un almohadón dental en la superior. Molares anchos y planos ideales para moler el pasto. Amplias zonas de inserción muscular que permiten el movimiento lateral de la mandíbula. Su función durante la rumia es que el alimento se remastica y tritura antes de ser deglutido nuevamente. Sus beneficios están asegurando una digestión eficiente y mejorando el aprovechamiento del alimento. El miembro pélvico. Su función principal es esencial la locomoción, generando fuerza propulsora y manteniendo el equilibrio. Su conexión está unido al esqueleto por la articulación sacroiliaca, lo que permite transmitir eficazmente las fuerzas. Su estructura. Los huesos principales incluyen al ilion, al isquion, al pubis y al fémur, las articulaciones que permiten movimientos amplios. Sus músculos claves, los glúteos isquiotibiales y los gastonémicos que extienden la cadera y rodilla y tarso. Su función durante el movimiento. El miembro actúa como amortiguador y sostiene la postura. Yo voy a hablar sobre las aplicaciones clínicas en el cráneo y en el miembro pelviano. En el cráneo las fracturas son muy frecuentes, ya sean por caídas, peleas, embestidas o partos difíciles. Suelen afectar principalmente en la zona de la nariz, frente, maxilar, mandíbula, órbita parietal o temporal, que afectan principalmente a su respiración, a los ojos y hasta el cerebro. Si se trata de fracturas leves, solo necesita reposo y antiinflamatorios. Y si son fracturas graves, necesita fijación interna o externa para así restaurar su función y evitar complicaciones. Ahora en el miembro pélvico. Aquí las fracturas suelen ocurrir por traumatismos que afectan a la cadera, fémur, tibia, peroné y el pelvis. Estos causan dolor y dificultad para sostener su propio peso. Su tratamiento depende mucho de la gravedad de la fractura. Si se trata de fracturas leves, solo necesitaría reposo y antiinflamatorios. Y si son fracturas graves, necesitaría control del dolor y fijación interna o externa para restaurar su locomoción y así evitar infecciones. Como conclusión, el estudio anatómico de los bovinos es importante para así comprender su cuerpo, su locomoción y su estilo de vida en general. Al comparar al bovino con las estructuras de otras especies, podemos ver claramente cómo está adaptado al pastoreo y a su estilo de vida. Conocer la estructura ósea de sus huesos es importante, ya que así se hace un diagnóstico clínico más preciso. Todo esto contribuye para mejorar su salud y bienestar
y al mismo tiempo beneficia a la producción ganadera. Bueno, esta ha sido nuestra exposición sobre los bovinos, especialmente del cráneo y el miembro pélvico, que esperamos que se haya entendido bien, y muchas gracias.